Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:48 en la mañana. ¿Qué pasó con la investigación que debió haber comenzado la Universidad Central del Ecuador sobre la naturaleza de la tesis que, entiendo, en el año 2005 le permitió a Diana Salazar Méndez obtener el título de abogada de los tribunales y juzgados de la República? Entiendo que el plazo que se había impuesto a la central vence el día de mañana. Hablemos con el abogado de la fiscal del Estado, el doctor Paulo Caña, que además es presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Fabricio. Muy buenos días y buenos días con todas las personas que nos siguen. ¿Cómo está este caso, doctor? Bueno, ya está en manos de la comisión, se nombró una comisión para que haga la revisión de la tesis. Entendemos, lo digo esto porque así he visto en redes, entendemos que ya existe este pronunciamiento, este informe que ha sido pasado al rector de la Universidad Central y entendería que hasta el día de mañana nos notificarán cuál es el resultado de ello. Pero el plazo es hasta mañana. Sí, el plazo es hasta mañana, así han dicho las autoridades, entonces esperemos que mañana nos notifiquen con un informe o hasta mañana. ¿Tienen alguna referencia sobre el trabajo que hizo la Universidad Central? No, la comisión que nombró el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central trabajó, no se ha pronunciado en nada, a pesar de que nosotros incluso presentamos un escrito en el cual yo me adhería a la defensa de la doctora Diana Salazar. No hemos sido notificados, esperemos hasta mañana que nos notifiquen con el informe para ver cuál es el resultado de ello. Allí, ¿cuál es la postura en esencia de la defensa? Y pregunto eso porque una serie de argumentos se han esgrimido alrededor de esta denuncia de supuesto plagio. Bueno, vamos a esperar el informe al que hayan arribado lo de la comisión y desde allí haremos el análisis jurídico para saber qué es lo que debemos hacer en la parte técnica jurídica. Pero ¿cómo ha asumido usted como abogado y la propia fiscal estos señalamientos sobre un supuesto plagio de su tesis de grado? Bueno, para nosotros es una falsedad. Van a tener que corroborar con las aplicaciones que se hayan pasado en la tesis, con el estudio y el análisis que han hecho los señores doctores de la comisión, para que en función de eso nos indiquen el informe al cual arribaron y desde allí ya inicia un proceso, en el caso que fuera así, un contencioso administrativo para impugnación o para validación del mismo. Pero, digamos, en una audiencia que se efectuó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las denunciantes de la doctora Salazar, por un lado la doctora Angélica Porras, por otro lado la señora Priscila Schettini, me parece que las dos leyeron dos documentos distintos que tenían exactamente el mismo contenido. ¿Eso de alguna manera ha generado estas dudas respecto de la transparencia de la tesis de grado de la fiscal? ¿Cuál es la respuesta frente a eso? Si hablamos, una cosa es citar, pero si hablamos de dos textos exactamente iguales, ¿se podría presumir que hay alguna irregularidad? Bueno, hay que determinar que primero que el Consejo de Participación Ciudadana no es la autoridad competente para llevar a cabo las audiencias. De hecho, en esa supuesta audiencia nosotros no hemos hecho defensa porque no consideramos que sean los competentes. El único competente aquí es la Universidad Central y nosotros somos respetuosos del debido proceso. Una vez que tengamos el informe positivo o negativo de la comisión de la Universidad Central, nosotros miraremos jurídicamente qué es lo que debemos hacer respecto a ello. Yo quisiera insistir en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si bien es cierto, usted ha señalado que no es la instancia competente para llevar adelante un proceso como este, lo que se ha dicho desde un inicio por parte del CPCCS es que son procesos impulsados por la propia ciudadanía, que ellos como instancia que representa, digamos, a la ciudadanía debe atender y debe de alguna manera viabilizar. Hubo 3 llamados, si no me equivoco, a la fiscal Diana Salazar y se ha reiterado esta postura de no acudir para atender esta demanda ciudadana. ¿Por qué? El Consejo de Participación Ciudadana, lo que indica en la ley orgánica de la institución, es que podrán hacer estas audiencias, pero estas audiencias no tienen nada que ver con la política pública. Perdón, tienen que ver con la política pública, más no con las autoridades que deban ir allá a hacer su defensa. Considero yo que el Consejo de Participación Ciudadana está errado en el análisis de su normativa. Por ello es que nosotros no hemos acudido ante tal instancia para hacer una defensa, porque, insisto, consideramos que no tienen competencia para ello. Ni siquiera la defensa como tal, digamos, no la autoridad.
no que acuda a la autoridad como tal, pero ni siquiera su defensa para, insisto, atender esta demanda ciudadana? No, para nada, porque si es que fuera ese el escenario, querría decir que todos los organismos e instituciones que se consideran o creen que tienen cierta potestad deberíamos nosotros acudir a hacer defensa, y no es así. Nosotros vamos a acudir a hacer defensa ante la autoridad correspondiente. Pero uno pensaría que ustedes están, y perdón el uso del término, voy a utilizar un término muy coloquial, ninguneando al Consejo de Participación Ciudadana. No, simplemente no tiene competencia. Ellos tienen competencia para otras actividades, lo cual respetamos la institucionalidad de ellos, pero para este caso en específico no la tienen. Pero ellos lo que dicen es, no es un proceso de juzgamiento nuestro, estamos facilitando, han dicho ellos, el desarrollo de audiencias ciudadanas para los cuales aseguran sí tienen competencia. Pero este nombre, este término facilitadores, no corresponde a una instancia donde nosotros vamos a hacer defensa. Nosotros como abogados, técnicamente, debemos acudir ante la autoridad competente. ¿Qué es quién? La universidad. La universidad, que es quien está conociendo el tema del análisis de la tesis. Ellos emitirán su informe, positivo o negativo. En el caso de ser negativo, se abre una instancia administrativa dentro de la universidad y allí propondremos la defensa. Para lo cual deben notificarlos debidamente una vez que exista este informe de investigación. Por supuesto, una vez que ya hayan arribado, que entendemos que así lo es, y que ya conste en manos del rector, el rector nos notifica y desde allí ya comienza el proceso jurídico que corresponde. ¿Cuál es ese proceso jurídico? El administrativo ante la Universidad Central. En esta primera etapa que estamos conversando y que deberían ustedes ser notificados, o el país debería conocer un resultado hasta el día de mañana, ¿ustedes tuvieron algún papel o no? No fuimos notificados, no hemos tenido ninguna cita, ninguna reunión, ninguna audiencia, nada. Simplemente lo que hizo el rector de la Universidad Central es facultarle al decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Central para que nombre una comisión. Esta comisión fue conformada por 3 profesores. Los 3 profesores han hecho el análisis, han hecho el estudio del mismo y emitirán un informe en función de ello. Usted, doctor, desde su condición de abogado, en este caso de la fiscal, me imagino que se habrá empapado en los procedimientos para revisar una tesis y para establecer si hay o no plagio. ¿Qué tipo de porcentajes, por ejemplo, podría tener una tesis en cuanto a similitudes con otros textos? Porque entiendo que hay porcentajes tolerables, porcentajes admitidos y porcentajes que pueden ser inadmisibles. Bueno, hay que partir desde cuándo existe esta posibilidad de los plagios. ¿A qué me refiero? La Ley de Educación Superior, que es la que se establece para el caso de la doctora Diana Salazar, es la del 2000, en el cual no se determinaba ello. No había ni siquiera estas aplicaciones para ver los plagios que podrían existir o las similitudes que podrían existir. Actualmente, depende de cada una de las universidades, pero van entre el 15 al 20% de similitud que pueda existir en las tesis o en los documentos, ¿no? Sobre esta investigación, Priscila Schettini ha manifestado en varios medios de comunicación que siente desconfianza respecto de esta tarea. Textualmente dijo, por ejemplo, veamos cómo se va desarrollando este tema, realmente no tenemos confianza en la Universidad Central, no tenemos confianza en las autoridades, nos han tratado de ocultar información, no solo a nosotros, a nivel nacional, a todo el mundo, siendo este un tema importante. Eso señaló Priscila Schettini, que un poco está también liderando todo este tema de la denuncia y demás. Del lado de ustedes, de la fiscal, ustedes como defensa, ¿qué postura tienen respecto de ese trabajo que se está desarrollando por esta comisión investigadora? Nosotros confiamos en la Universidad Central y en el debido proceso que se lleve a cabo dentro de ellos en el análisis. Esperaremos al resultado y una vez que tengamos el informe, si es que corresponde, si es que nosotros consideramos que es así por estrategia, por la defensa, presentaremos la impugnación y se abrirá el proceso administrativo donde presentaremos nuestros descargos. Pero nosotros respetamos la institucionalidad, el debido proceso. En este momento está en manos de la Universidad Central, que debe emitir su informe y estamos esperando, expectantes a la respuesta que nos darán. Hay quienes asumen que todo esto tiene una génesis que es la búsqueda, y la propia fiscal lo ha dicho públicamente, la búsqueda de la impunidad. Yo quisiera entender si es que eso es posible. En el evento de que vamos a imaginarnos este escenario no consentido de que la Universidad Central determina que efectivamente hubo plagio y imaginémonos que le retiran el título a la fiscal y sin título no puede seguir ejerciendo el cargo. Pero ¿qué pasa con los casos que ella ya tramitó durante los 4 años de funciones como fiscal general del Estado? ¿Qué pasa con eso?
Bueno, no quisiera ni pensar en ese escenario. Estoy hablando de un evento no consentido. Por un evento no consentido nada más y para el entendimiento de las personas que nos siguen. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ya son procesos que se encuentran en trámite. Muchos de ellos ya tienen sentencias condenatorias. Muchos de ellos ya se encuentran ejecutoriadas la sentencia. Y ello no podría cambiar por cualquier eventualidad que se pueda dar en el caso de la doctora Diana Salazar referente a la tesis que se ha hecho referencia en este conversatorio. O sea, cualquier cosa podría ser hacia el futuro, no hacia lo pasado. Exactamente. Pero alguien podría plantear la revisión de los procesos, ¿o no? Sí, por supuesto hay un recurso extraordinario en materia penal que es el recurso de revisión en el cual se debe y es obligatorio aportar prueba nueva. Pero esa prueba nueva tiene que ser tendiente al caso en específico, a determinar que la sentencia condenatoria que se arribó no tiene los elementos necesarios para que se haya condenado. En este caso, si fuera ese el escenario, no tiene nada que ver. Eso no sería un elemento probatorio nuevo que vaya en contra de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada. Entonces, no sería posible, como ha advertido la fiscal, que se logre una impunidad en este evento no consentido que le he planteado. Sí, para nada en los casos que ya has llevado y que tienen sentencia condenatoria que ya están ejecutoriadas, no cabe. Posiblemente en los casos que se encuentran en trámite se podría entender que posiblemente podría existir esa figura de que vaya hacia atrás, pero considero yo que no es viable en materia penal. Correcto. Una cosa más. La fiscal ha señalado en su cuenta Twitter en las últimas 2 semanas, ha advertido a varios de sus detractores que tendrán que verse con la justicia. ¿La fiscal ha planteado algún tipo de denuncia, ha iniciado algún tipo de acción judicial contra alguno de sus acusadores, la señora Schettini, la doctora Porras o los miembros del colectivo llamado Acción Jurídica Popular? No aún, nosotros estamos... No aún, o sea, sí lo está pensando. Sí, nosotros estamos haciendo el análisis, tenemos 2 escenarios, uno en el campo penal, otro en el campo civil. En el campo penal tenemos posiblemente 3 acciones, una acción privada por la calumnia, otra una contravencional y otra por una violencia psicológica. Vamos a analizar una vez que tengamos el informe de la Universidad Central, que ya podamos hacer el análisis desde la parte administrativa que corresponden a los abogados que conocen el tema. En mi caso, que yo conozco, llevo la parte penal de la doctora Diana Salazar, haremos ese análisis y miraremos las opciones que tenemos, las posibilidades y cuál es la decisión de la doctora. O sea, no hay una decisión todavía de la fiscal, más allá de lo que ella ha dicho que tendrán que verse con la justicia y eso. Todavía no, porque primero tendríamos que tener un borrador, un análisis de los elementos que se tiene, sobre todo esto del informe, y con ello sabríamos si es que tenemos cabida para hacer las acciones penales que corresponden. O sea, usted me invita entonces a pensar de que si el informe de la universidad ratifica la validez de la tesis de la fiscal ya no haría ninguna acción, no impulsaría ninguna acción. Más bien al revés. Ya. O sea, si le da la razón, sí podría ser. Sí, en efecto, si es que el informe sale positivo hacia la doctora Diana Salazar, que considero así va a ser, así tiene que ser, nosotros ya miraremos el camino en materia penal a la que corresponde o en materia civil si es que fuera ese un proceso indemnizatorio. Correcto, doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Siempre las órdenes, gracias. El doctor Paula Ocaña, quien es jurista y patrocina la defensa de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a propósito del caso vinculado a la investigación sobre su tesis de grado, tema que está en manos de la Universidad Central del Ecuador. Se entiende que hasta mañana se conocerían los resultados de esa investigación. 8 de la mañana con 1 minuto, aquí en A Primera Hora. Pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.